transformando el mundo que conocemos. Sí, vamos. Acá, las tres dimensiones, modernidad. Vamos acá. De sorpresa. Jorge Oteiza casi es arquitecto, ¿no? Esta última. En la clase anterior llegamos al habitar, hablamos del habitar. ¿Me confirman, por favor? El concepto de habitar. ¿Me confirman, por favor? Pame, ¿me confirmas hasta que llegamos? Porque no han estado en clases. No sé, profe, no recuerdo hasta dónde llegamos. Vamos. Nos quedamos en el neoplasticismo, profe. O sea, Ya, vimos el digamos. neoplasticismo y un poco de modernidad, igual. Ya. Voy a poner acá. Producción. Esta es la última clase. Ah, ya me ubiqué. Se me queda colgado esto, ¿qué pasa? Vamos. Cuando nosotros hablábamos de arte, ¿no? ¿Qué entendíamos por arte? A ver. Nadie. ¿Qué decíamos en la última clase acerca del arte? ¿Qué era el arte? ¿Qué era el arte? Un punto. Que me digan que es arte. Una forma de reconocernos. ¿Qué más? Que el arte es como un espejo para nosotros. ¿Por qué?
Porque es un espejo para nosotros el arte. Porque es como que cuando nos vemos al espejo, como que nos disgusta o nos gusta lo que miramos. ¿Por qué? Por, Porque el arte es la... ¿Qué pasó? Filtración de Porque la realidad. es la representación de nuestra realidad. Es la representación de nuestras formas. Cuando hablábamos del hombre prehistórico, nace la representación de sus formas de habitar. Entonces, por favor, Pamela, ¿quién me dijo de la realidad? ¿Quién me dijo la representación? No sé, profe, quién le dijo. Dame tu eh, nombre. ¿Quién fui yo, dijo? pues, Alex No, Picar. tú fuiste Alex, pero alguien dijo la representación de la realidad. Yo, profe. Ya, entonces, por favor, dame tu nombre. Michelle Walam. Michelle Gualán y Alex Atuna, por favor, Pamela, les registras, tienen un punto al trabajo, al sumativo final, a la nota final tienen un punto, ¿sí? Ya, profe. Ya. Entonces yo voy a ir regalando puntos, ¿no? Porque les veo que no están haciendo caso, todavía están en el colegio. Ya. Entonces el arte es la representación de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Esto es una forma de habitar. Forma de habitar. Entonces, el hombre de las cavernas, el hombre que habitaba en estos refugios, representaba lo que hacía en su diario vivir. Por eso decimos que el arte es un reflejo de lo que somos. Lo bueno y lo malo. Seguimos en la pelea de esos dos murales y ahí nos vemos reflejados. Esas reacciones es lo que somos, nos guste o no nos guste. Por eso el arte es difícil, por eso el arte es sumamente fuerte. Por eso el arte no se queda en la epidermis, en la figura, o en esto que decimos, qué bonito que dibuja el artista, qué bonitas las esculturas. Va más allá del bonito. Es una representación de una forma particular de pensar, pero al final es una representación de la realidad que vivimos, es eh, una, una representación de una realidad particular de ver el mundo, es una representación particular, y lo podríamos decir particular, crítica del mundo que nosotros vivimos. Es una representación que puede ser simplemente una representación de una forma de habitar de un grupo social. Entonces aquí podríamos decir, es una representación de la realidad, representación de formas de habitar, representación de una particular forma de entender la realidad. Pero aquí está pendiente una palabrita que es muy común, el habitar. Es una palabra que va a cruzar y que va a estar flotando durante toda su carrera universitaria. Siempre vamos a hablar de habitar. ¿Y qué es habitar? Habitar es la manera como el hombre entiende su entorno. Ojo con esto. Es la manera como el hombre entiende su entorno. Por eso hablábamos también de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? ¿Se acuerdan? La arquitectura, ¿qué decíamos? ¿Qué era? ¿Quién me puede decir? Es el reflejo de donde vivimos. Es el reflejo. ¿Qué más? Otro que Es podríamos un entender. producto cultural. Ya, es un producto cultural. ¿Y por qué es un producto cultural? Porque está en constante transformación. ¿Qué más? Más directo. ¿Qué es la arquitectura?
¿Cómo podríamos entender la arquitectura? A ver, ¿quién se acuerda? Algo que nos cuenta del lugar y del entorno social. Vamos de nuevo, amigo. ¿Qué decíamos que era el arte? Una representación de la realidad. Es una representación singular de lo que una persona entiende del mundo. También puede ser una representación de una forma de habitar. ¿Qué es arquitectura? No sería igual, o sea, refleja las formas de habitar. Refleja las formas de habitar. La arquitectura, ponle Pamela, un punto al final. Ya, profe. Arquitectura es igual, es el reflejo de una forma de habitar. Mientras que en el arte puede ser un cuadro, una escultura, sonidos, la misma música. La arquitectura refleja el espacio producto de una forma de habitar. Entonces aquí es el producto de una forma de habitar. ¿Por qué? El costeño habita de una forma la calle. El serrano habita de otra forma la calle. Cuando los serranos vamos a la costa, cualquier ciudad de la costa, nos sorprende o nos damos cuenta que la vida en estas ciudades, una particular observación, que comienza a partir de las 5 de la tarde, las calles comienzan a moverse, ¿no? Y las calles y las ciudades viven hasta altas horas de la noche. Entonces todo es movimiento, la gente está en la calle. En cambio, ¿qué pasa en Quito? 7 de la noche ya no hay nadie. Nos cerramos. Entonces, es una forma de habitar. Entonces, ¿qué es habitar? Habitar no se refiere únicamente a cómo ocupamos el espacio. Habitar es cómo nosotros ocupamos la calle. Habitar es el reflejo de cómo nosotros caminamos, cómo vamos descubriendo nuestro espacio, abierto o cerrado, cómo vivimos la calle, cómo vivimos en nuestro trabajo, cómo sentimos nuestro trabajo. Es todo mientras nosotros estamos circulando. Eso es habitar. Esas maneras, esos modos definen una forma de habitar particular para diferentes culturas. Entonces, el habitar no es unitario. El habitar no es uno. Son N número, ¿no? Porque hay diferentes culturas. La forma de habitar de un japonés, siendo muy específicos, cómo habita la calle un japonés es muy diferente a cómo habita la calle un mexicano, a cómo habita la calle un alemán, a cómo habita la calle un ecuatoriano. Si hablamos de culturas que viven en entornos naturales, la forma de entender el bosque es muy diferente al shuar, es muy diferente al indígena no sé, del Índico, porque quizás tienen estas relaciones de climas cálidos, fuertes, bosques tropicales, pero cómo cada uno de estos grupos sociales entienden esos bosques es muy diferente. Entonces, es una forma de habitar. El habitar no está atado a un espacio, está atado a todo lo que nos rodea, hablando tanto de entorno natural como entorno artificial. Cuando nosotros entendemos eso, cuando decimos que el habitar no es único, sino hay N formas de habitar, entendemos que esto es cultura. En el habitar se refleja la cultura de cada sociedad. Entonces, la arquitectura nos está reflejando las formas de habitar el espacio de diferentes culturas, es cultura. ¿Y por qué llamamos a esto cultura? Porque es una transmisión, ojo, es una transmisión de generación en generación. Es una transmisión de conocimientos. Esto hacíamos evidente en la clase anterior cuando hablábamos del arte rupestre.
El arte rupestre era una manera de mostrarnos la realidad que se vivía y de transmisión, de decir estoy aquí en un primer momento, ¿no? Nosotros somos así, y en otra, de generación en generación, se va pasando esa información de diferentes maneras, ¿no? La enseñanza, en este caso aparece el arte como representación de lo que hacemos. Mientras nos vamos desarrollando, no hablemos linealmente, ¿no? Podríamos decir sí, para atrás también, pero bueno, en este caso, mientras se va desarrollando esta forma de pensamiento, las diferentes formas de pensamiento, claro, aparece la arquitectura, que también es un reflejo, vuelvo, insisto, de una forma de entender el espacio. Por ejemplo, la dispersión, cuando vemos unas casas japonesas, bueno, voy a poner aquí el esquema de una casita de un arquitecto japonés que se llama, no estoy oído, se me va el nombre, bueno, donde él tiene separado, es una casa contemporánea, ¿no? Tiene separado aquí las áreas sociales y las áreas privadas. Son dos bloques. Pero para pasar, por ejemplo, de las cocinas o de la sala a los dormitorios, tiene que atravesar el patio. Entonces, cuando uno ve este plano, esta relación, dice, no, o sea, ¿cómo yo voy a salir? Imaginémonos en un aguacero o en la noche, voy a salir de la sala a mis dormitorios, o viceversa, de dormitorios a la sala. Es cultura. Es cultura eso, ¿no? Entonces, esta es una forma de habitar, una forma de entender el entorno. Quizás esta casa está en un clima cálido, que no supera, que no llega a climas extremos, me invento. Entonces se aprovecha de esa realidad. Vuelvo, insisto, entonces habitar no significa, no es un concepto que está enlazado a la arquitectura, sino a cómo el hombre entiende el mundo. Esto está más claro, cómo el hombre entiende el mundo. Entiende y lo modifica. Acá. Cuando hablamos de habitar, estamos hablando del paisaje. El hombre al habitar hace paisaje. Paisaje no es sinónimo de naturaleza. Paisaje es un concepto abstracto que tiene que ver mucho cómo el hombre se relaciona con su entorno, sea natural o sea artificial. Paisaje es una construcción mental. No hay paisaje si no existe el hombre. Cuando el hombre no está, simplemente es o naturaleza o un entorno natural o un entorno artificial. Paisaje es diferente a paisajismo. Cuando nosotros hablamos de habitar en un primer momento, acá, en un primer momento, estamos hablando de dotación de sentido. Dotación de sentido. Entonces, cuando hablamos, a ver, antes de llegar a entonces me voy acá. Ya. El hombre habita de dos maneras. Antes de llegar. El habitar se da de dos maneras. El habitar sedentario y el habitar nómada. O primero, el habitar nómada o el sedentario. No importa el orden. El habitar nómada, aquí se hace evidente el concepto de habitar que no está enlazado a un espacio,
sino el hombre nómada circulaba por el mundo, caminaba en búsqueda de, o sea, caminaba por sobrevivir. Era un hombre que conocía el movimiento de los animales. ¿Por qué? Porque su capacidad no le daba para determinar ciertas características de su entorno. Entonces, seguía, por ejemplo, se seguía a los elefantes porque los elefantes podían o sabían dónde encontrar agua, dónde encontrar alimentos. Entonces, el habitar del hombre nómada estaba en el caminar. Ojo, el habitar del hombre nómada estaba en el caminar. Ese es el concepto que se relaciona porque va descubriendo todo al caminar. Y el caminar es un acto de modificación del entorno. El caminar es un acto de modificación del entorno. Podríamos relacionarlo como un acto efímero. Por eso nosotros hablamos después, es que yo voy a hacer arquitectura efímera, no, que un día está y otro día no está. Claro, en el mundo nómada, en el caminar es un acto efímero. Y el sedentario es cuando el hombre toma la decisión de asentarse en un lugar. Y en ese lugar encuentra las características propicias para su supervivencia. Y aquí aparece la arquitectura como la conocemos. Y claro, es un acto, y la arquitectura es un acto de transformación. Cuando el hombre, entonces el primer acto de transformación que tiene el hombre podríamos decir que es la agricultura. Entonces decide asentarse en un lugar por las características físicas, climatológicas del lugar y comienza la modificación de su entorno. Y el nómada es en el caminar. Entonces, cuando hablamos en ese caminar del hombre nómada y en la decisión de asentarse del hombre sedentario, hay una decisión de alterar el lugar, de dotar de sentido al lugar. A esa dotación de sentido, a esa alteración que es constante, como lo decía una compañera, es constante transformación, la llamamos paisaje. El paisaje es un concepto que no tiene nada que ver con el paisajismo. El paisaje es un concepto, es un constructo, es una construcción constante. Entonces, el hombre hace paisaje al caminar, el hombre hace paisaje al observar, y aquí hay una dotación de sentido. Entonces, en el primer paisaje, podríamos determinar aquí tres paisajes. Entonces, el primer paisaje es esa dotación de sentido. Le da al hombre un valor al lugar. Ese valor es para sobrevivir, una, y el otro aspecto es espiritual. Espiritual. Me voy acá. Es esto. Sí estoy compartiendo, ¿no? ¿Me confirma? Sí, profe. Ya voy a dar 10 puntos al que cada vez que pregunte. Ahí sí han de hablar. Entonces el hombre sedentario y el hombre nómada. Cualquiera de estos o cualquiera de estas formas de habitar tienen dos características. Las dos pueden tener, son las mismas, son comunes para las dos. Son comunes. Aquí la primera forma de habitar o de dar sentido es una dotación de sentido es una dotación de sentido para sobrevivir. Y aquí hay una dotación de sentido espiritual.
Entonces aquí podríamos decir, el hombre toma la decisión de asentarse en determinado lugar porque hay agua. ¿No es cierto? Porque hay agua, entonces puedo sobrevivir aquí. Porque hay alimento, me puedo quedar aquí. Porque el clima es benigno, me puedo asentar aquí. Y la dotación de sentido espiritual es que al encontrar este lugar, lo determina como un lugar sagrado. Las dos, a su vez, también tienen una relación. Cuando hablábamos del hombre nómada en la clase anterior, claro, tenía una dotación de sentido porque tenía que sobrevivir, seguir a los animales para cazarlos, ¿no es cierto? Sobrevivir y descubría esos lugares y esos animales se volvían sagrados. Entonces aquí hay una dotación de sentido por supervivencia y una dotación de sentido espiritual. Y esa dotación de sentido es lo que el arquitecto ha perdido. Aquí vamos a la parte de reflexión. Bueno, ustedes están empezando, pero claro, el proceso proyectual podría dividirse a su vez en dos, ¿sí? Acá tenemos lo objetivo y lo subjetivo. Por ejemplo, ahorita ustedes están experimentando mucho, creo que en algunos talleres, algunos compañeros están tratando mucho lo subjetivo. Quizás lo objetivo en este punto no estamos dejando de lado, o sea, no estamos, por ejemplo, una función concreta, resolver un problema determinado, y lo subjetivo es de dónde nace eso, es la idea, cómo me adapto, cómo, cómo descubro el lugar, cómo lo reconozco, porque en cursos superiores ya somos muy mecánicos. En cursos superiores, ojo con esto, ya se olvidan de lo que ustedes están haciendo ahora, de esta parte subjetiva. Y de ahí nos transformamos en arquitectos generalistas. ¿Dónde? ¿Cuál es el problema? Ah, hay que hacer una escuela, hagamos una escuela. ¿Sí? Pero no nos preguntamos cómo esa escuela, cuáles son los procesos pedagógicos que se van a desarrollar en esta escuela. Ah, no, porque sabemos que vamos a hacer una escuela, vamos a Newfer, ah, no, es un rectángulo, bancas, 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 bancas y pizarrón. Pero otros arquitectos dicen, sí, vamos a hacer una escuela, ¿cuáles son los modelos pedagógicos actuales? ¿Cómo se desarrollan las actividades académicas en estos espacios? ¿Se siguen llamando aulas? Ah, no. Ustedes van a llegar a un punto que también van a decir, ah, no, voy a hacer una casa. Entonces la casa es 3 dormitorios, sala, comedor, cocina. Pa, se acabó. Pero viene otro arquitecto que en el mundo subjetivo encuentra, ¿qué es un dormitorio? Los dormitorios pueden estar separados de la unidad habitacional. Entonces hay y esas reflexiones tienen que ver a las formas de habitar. Cuando nosotros hablamos ya directamente, por ejemplo, en el caso de una escuela, en cómo los niños, los adolescentes, los estudiantes universitarios desarrollan sus actividades en estos espacios. Aquí vienen ya estas cuestiones pedagógicas de cómo se imparte, cuáles son las necesidades concretas, el espacio es adecuado. Entonces, si queremos hacer cosas diferentes, porque eso, llegamos a noveno semestre, y por ejemplo, yo doy clases en noveno semestre, y muchos compañeros suyos llegan ya institucionalizados. Y luego dicen, ¿cómo hacemos cosas diferentes? Es que estamos haciendo generalidades, no estamos, no estamos acogiendo particularidades. Ustedes en este momento están explorando esto, no se olvidarán. Entonces, estos aspectos de sobrevivir hay una dotación de sentido. Claro, esta es dotación de sentido. Esta parte es dotación. El arquitecto pierde esta parte. Ese es el momento de reflexión en el proceso proyectual, ese mundo subjetivo. Entonces, hay una dotación de sentido. Esa dotación de sentido es, ¿no? Dotación de sentido
es sin alterar el entorno. Entonces el hombre nómada dotaba de sentido al lugar, pero no lo alteraba, no lo transformaba radicalmente, ¿no? Él caminaba, quedaba un sendero. Ese sendero con una lluvia desaparecía, pero había una dotación de sentido. Aquí se encuentra la comida, aquí están los animales sagrados. Aquí está la laguna donde encuentro el agua. Y después decían, no, este es un lago sagrado. Entonces el hombre en su primer acto es de dotación de sentido es sin alterar. Lo primero es encontrar y decir, qué lindo el lugar, ¿no? Cuando ustedes se van de paseo, qué lindo es de esta parte de la playa. Esta parte de la playa es bien tranquila, aquí quedémonos. Están dotando de sentido al lugar. Ah, no, es que de la casa de mi casa me gusta esto, ¿no? Porque ustedes, muchos ahora ya vivimos en estas casas que son repetitivas y que son iguales. El constructor dice, toma aquí, yo me compro. Y claro, cuando uno es adolescente, sobre todo ustedes están saliendo de la adolescencia, claro, mi cuarto y comienzas a pintarle, ¿no? Y dices, este es mi cuarto, este es mío. Estás dotando de sentido al lugar. Una dotación de sentido espiritual. Entonces el hombre nómada daba sentido a los bosques, a los árboles, a las piedras, al cielo, dotaba de sentido espiritual. Luego, pero hacía paisaje. Entonces, cuando el hombre caminaba por ahí, no, ya estamos cerca del lago sagrado. El segundo aspecto del paisaje, o el segundo paisaje, el primer paisaje es una dotación de sentido sin alterar el entorno. El segundo paisaje es una dotación de sentido alterando el entorno. Ya tiene que ver mucho con el hombre sedentario que decide establecerse. Entonces, la primera acción para transformar el entorno es la agricultura. Entonces, vamos a sembrar, vamos a domesticar las plantas. Y hay una transformación del entorno natural. Decide construir su espacio, ya no las cuevas, ya no habita en las cuevas, sino aparece la arquitectura. Construye sus espacios. Pero esos espacios dependerá de la localización del lugar. Si está cerca de un río, en zonas bajas, entonces el hombre, por experiencia, decide levantar la casa del piso. Le levanta la casa del piso. El hombre del páramo le dice, no, aquí tengo que enterrarme. ¿Por qué tiene que enterrarse? Para buscar calor. Los que viven junto a los ríos, en zonas bajas, tienen que separarse del suelo porque hay inundaciones. Entonces aquí podemos entender esto de que la arquitectura es el reflejo. La arquitectura nos cuenta acerca del lugar. Entonces alguien va y dice, ¿y por qué te separas del... ¿Por qué estas casitas estarán separadas del piso? Ah, no, porque hay inundaciones. Y esto veíamos hasta hace unos años cuando había constantes inundaciones aquí en nuestro país. Me acuerdo alguna vez ir a Manabí, y bueno, no me acuerdo, ya regresando a Quito, una zona inundada. Claro, veíamos las casas que estaban separadas del piso, eran las únicas que no se inundaron, mientras que los otros que decidieron no separarse del piso estaban inundadas, sacando con baldecitos del agua de las casas, sus enseres mojados, televisores quemadas. Pero los que tenían esas casas separadas del suelo estaban viendo, los hijos viendo ahí arriba y el papá y los vecinos ayudando a los vecinos. O cuando nos vamos al páramo, claro, tenemos frío y a veces vamos a hoteles y pagamos, ¿no? Donde estamos terriblemente helados, porque quien construyó eso no toma en cuenta cómo la sociedad que habita en estos lugares entiende el lugar. Pero eso no quiere decir que tengamos que construir de nuevo, irnos atrás, sino mirar atrás. Tenemos que mirar cómo hacen, cómo hicieron y dar un paso adelante.
no, perdón. Y el tercer paisaje. ¿Qué es el tercer paisaje? Es cuando hay una pérdida de sentido. O sea, ya no tiene sentido estar en este lugar. Hay muchos, por ejemplo, se habla de de la cultura maya, ¿no? La cultura maya, una cultura desarrollada y nadie sabe por qué desapareció. Nadie sabe por qué desapareció. Es una incógnita, ¿no? La cultura maya llegó a un desarrollo alto, pero llegó a un punto en que desapareció. Entonces muchos dicen ya, muchos historiadores, muchos estudiosos con respecto al tema, dicen, no, es que se acabaron los recursos. Entonces tuvieron que dispersarse. Entonces hay una pérdida de sentido. Entonces, ¿cómo? Y es un proceso cíclico. Es un proceso cíclico, ¿no? Entonces, doto de sentido. Luego, doto de sentido, altero el lugar, de ahí hay una pérdida de sentido. Y eso pasa en las familias. No sé si ustedes tienen abuelitos ya fallecidos. Bueno, cuento una experiencia, ¿no? Entonces, mis abuelos, yo me acuerdo de pequeños, ellos hicieron su casa, me acuerdo, pequeño, yo muy pequeño, su casa, todos los tíos solteros vivían, ahí en la casa, fiestas, baile. Entonces, primero me acuerdo de mi abuela comprando el terreno, dotación de sentido, este es el terreno que me gusta. Luego, alteración del sentido, construyamos la casa, vivamos la familia. Y luego ese proceso termina en una pérdida de sentido. ¿Por qué? Los hijos salen, los abuelos mueren. Esa casa no tiene sentido. Qué hizo la familia? Vendamos. Es cíclico. Porque esa casa, quien compra, ya le da sentido el comprador. Dice, no, no, esta casa me voy a comprar, vamos. Pero entonces, miren, es tan triste, ¿no? Es cíclico. Entonces, vamos acá. Entonces, bueno, esto no. Esta es una imagen cuando hablamos de dotación de sentido. Si ustedes han visto esa propaganda que había del expresidente que tenía acá, pero bueno, ese lugar, aquí hay una historia, es la relación entre el lechero y la laguna. Quien ve esto a primera vista, donde este es un árbol y una laguna, pero aquí hay una dotación de sentido dada por la población indígena, ¿no? La leyenda de la laguna y el lechero. El lechero cuida la laguna cuida al lechero. Una historia de amor, ¿no? Entonces hay una dotación de sentido. Las leyendas, pesados. Hay una dotación de sentido. Hay una acción de un grupo social sobre el lugar, pero sin alterar. Y aquí hay paisaje. Por eso hablamos después de usted, los paisajes culturales. Claro. ¿Por qué es cultural? Porque es un mito, un cuento, una leyenda que pasa de generación en generación y forma parte activa de un grupo social. ¿Sí están viendo? ¿Me confirman? ¿Sí están viendo las imágenes? Sí, se puede ver aquí. Sí. Ya. Aquí vemos, aquí estamos viendo, este es un sembradío de arroz en la China. Aquí hay una dotación de sentido, pero ya hay una alteración, ¿no? Un lugar específico en el cual el hombre se ha decidido asentar y el hombre ha decidido modificar porque las cualidades ambientales lo permiten y el hombre ha descubierto por su accionar que esas cualidades le van a permitir sobrevivir. Entonces aquí vemos esta consecución de terrazas, una alteración del lugar, una alteración del lugar. Y aquí siembran el arroz. Entonces aquí podemos ver, relacionar y hacer una comparación. Podríamos hacer una comparación entre lo que sucede en Machu Picchu y lo que sucede en esta imagen de la China, ¿no? En Machu Picchu son esas terrazas, también son para sembradíos.
Llegan a las mismas conclusiones, diferentes culturas, diferente tiempo. Porque el agua, llegan quizás a descubrir las mismas características, cualidades físicas, ¿no? El agua cae, entonces hay que controlar como los vasos comunicantes. Hay diferentes culturas que han llegado a las mismas conclusiones separadas quizás por la experiencia. No por los Anunnakis, no por los extraterrestres, no, por la experiencia. Entonces aquí vemos dotación de sentido sin alterar, es una cuestión espiritual. Una dotación de sentido por alteración, es una cuestión de necesidad, de supervivencia, ¿no? Y el tercer paisaje. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una fábrica abandonada porque quizás lo que se producía en esta fábrica ya dejó de venderse, ya, por ejemplo, el carbón en muchas ciudades en Estados Unidos, muchas ciudades en Inglaterra. O aquí cuando teníamos en Chimbacalle la Internacional, bueno, ustedes no se deben acordar, donde es el Museo de Arte Interactivo, creo que es en Chimbacalle, era una fábrica abandonada. Era una infraestructura, tanto Chimbacalle, todo eso, los siglos, era abandonado. A principios del siglo XX era el motor económico de la ciudad. Mediados del siglo XX, tercer paisaje. Por eso es cíclico. Entonces aquí vemos el tercer paisaje. Entonces ahora vemos, por ejemplo, el tema de Chimbacalle. Principios del siglo XX se hizo la estación de Chimbacalle. La estación de Chimbacalle, y junto a la estación de Chimbacalle se instalaron industrias, los hilos, la Internacional, era empresas textiles, de estas de las que les hablo, diversas empresas. Entonces era la parte de la ciudad con más vida. Pasa el tiempo, a mediados de los 50, claro, el ferrocarril desapareció, como volvió a desaparecer, como ha vuelto a desaparecer ahora, y se abandona esta zona. Entonces es un proceso cíclico. Entonces, a mediados de la década anterior, se transformó el municipio, retomó ese y lo transformó en ese museo de arte, museo de la ciencia interactiva, algo así es. Entonces aquí podemos ver cómo estos procesos de dotación de sentido son cíclicos, ¿no? Son cíclicos. Entonces aquí se cambia de actor, porque para unos actores esto pierde el sentido. El mismo fotógrafo, porque este es un fotógrafo que le dio sentido a estos lugares abandonados y comenzó a fotografiar estos lugares abandonados. Entonces, para este fotógrafo es una visión particular, singular, el reflejo de una realidad vivida. Entonces, él hizo evidente, ¿no? Los lugares abandonados. Claro, y estos lugares, claro, no, de por sí la naturaleza no dice nada si no está el hombre. O sea, hablando de esta palabra constructo que es el paisaje. Cuando vemos estos entornos, claro, hay una dotación de sentido en función a cada cultura. Para nosotros esto no puede significar nada, ¿no? Quizás esto puede ser interpretado como los Himalayas y luego, no, para los Himalayas son montañas sagradas. Y esto es en Buenos Aires, aquí en la provincia de Imbabura. Entonces aquí vemos un tercer paisaje y este fue una dotación de sentido muy violenta. Fue cuestiones de años, ¿no? Años, podríamos decir máximo 5 años, donde alguien dijo, no, en esta montaña por necesidad hay oro, y entonces vamos, ya le dotaron de sentido de supervivencia económico, y claro, lo modifican, van, lo transforman, lo alteran, y esta era la ciudad de los plásticos, era una ciudad en la montaña, donde se explotaba el oro. Luego vino la policía, se decidió cerrar estos asentamientos, y esto quedó abandonado. Es un proceso cíclico, ¿no? Dotación y pérdida de sentido. Dotación, transformación y pérdida de sentido. Dotación, transformación y pérdida de sentido. Me imagino que esta imagen
En la actualidad, la naturaleza, me imagino que volvió a apropiarse de su lugar, ¿no? Por lo dicho, podemos afirmar que la principal característica del paisaje es mutar. Entonces, no hay un hábitat, unas formas de habitar fijas. Y cuando nosotros hablamos de habitar, hablamos de cultura. Y si nosotros entendemos que el habitar es una constante transformación, entonces la cultura está en constante transformación. Lo que era cultura para nuestros abuelos no, no va a tener el mismo valor para nosotros. Y peor aún para las futuras generaciones. La cultura se va transformando. No podemos quedarnos de estar, no, es que la cultura voy a hacer tierrita, monitos de tierra. Sí, hay que recuperar, hay que conocer esos sistemas constructivos, pero volver a hacer una casa de tiempos pasados es algo anacrónico. ¿Por qué es anacrónico? Porque no pertenece a nuestro tiempo. Podemos tomar, entender, reinterpretar, reutilizar y vamos dotando de sentido. Cuando nosotros entendemos estos conceptos, verán ustedes, ya no van a... Claro, el principal pecado cuando nosotros estamos formando es que luego, no, es que yo soy minimalista, es que yo soy deconstructivista, es que yo soy historicista, es que yo soy esto, es que yo... no. Creo que en nuestra formación debemos ser más abiertos. Cuando nosotros tomamos parte a una forma de pensar, nos cerramos a todo. Nos paramos, nos bloqueamos. Experimenten, oigan, abran los oídos y también y sobre todo, abramos los ojos. Bueno, esto por acá, no sirve. A ver, estamos 50 minutos, tomémonos unos 10 minutos porque luego ya se pierde la atención y continuamos la clase. A ver, son las 5:50, nos vemos en 10 minutos, a las 18:05, a las 6:05 continuamos, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o continuamos? Sí, profe. El Ya, receso. ok. Ya, listo. Estamos en contacto.
Bueno, a ver. Continuamos. Estoy compartiendo. Sí, profe, sí está compartiendo. Ya. Entonces aquí podemos ver una imagen que refleja el sentido de un lugar, ¿no? Aquí podemos ver cómo en esta ciudad de Nueva York están representadas a través de dos haces de luz las Torres Gemelas que fueron destruidas a principios del siglo XXI, ¿no? Entonces aquí podemos evidenciar ese lado subjetivo de nuestro quehacer, que es esos valores que muchas veces no tomamos en cuenta. Siempre nos vamos por los valores cuantitativos, ¿no? Cuánto cuesta, cuánto vale, cuál es la cantidad de metros cuadrados de construcción, para qué actividad para qué actividad en concreto está destinada la obra. Entonces, todos temas muy objetivos, pero no qué significa, cuáles son los valores para una sociedad, cuáles son los valores para el lugar. Por ejemplo, aquí el valor que daba estos dos elementos verticales a la ciudad desde el punto de vista visual, ¿no? Y lo que significaba para todo un país y sobre todo para la ciudad, ya sea positivo, ya sea negativo. Eran cualidades conocidas, ¿no? Podrían ir desde cualidades de paisaje hasta cualidades, hablando de crítica de la codicia, ¿no? Pero valor ahí. Decir que la arquitectura es la respuesta espacial a las circunstancias de la época, con razón podríamos decir que es una definición que se queda corta, ya que no toma en cuenta lo subjetivo de la arquitectura, eso que la hace trascender y tiene que ver mucho con significados, los significados, y con la relación física con su entorno. Entonces, no podemos decir que la arquitectura simplemente es decir, poner ahí un objeto por poner y es un juego geométrico. No, es mucho más. Y cuando hablamos de esto, ya hemos visto un concepto que va a ir cruzando por toda su carrera en la facultad, que es el habitar. Entonces ya hemos entendido, hemos hecho una introducción pequeña, que el habitar no tiene una relación directa con el espacio arquitectónico, sino cómo el hombre modifica su lugar con el caminar, con el descubrir, con el observar. Ese momento que desde la observación apenas ya está modificando, porque ya está dotando de sentido. Y aquí viene otro que es el locus, el lugar, que ya tiene una relación directa cuando hablamos de arquitectura. Entonces dice aquí, la elección del lugar para una construcción. Entendamos esto desde una sociedad que ha decidido asentarse en un lugar, que ya deja de ser nómada y pasa a ser sedentaria. La elección del lugar para una construcción concreta tenía un valor preeminente en el mundo clásico y en todas las culturas, no solo en el mundo, en todas las culturas. Leo de nuevo. La elección del lugar para una construcción concreta tenía un valor preeminente en el mundo clásico y a muchas culturas. La situación, el sitio estaba gobernado por el genius loci, el espíritu del lugar. Ah, miren, el espíritu del lugar, como para los habitantes del Amazonas, el bosque sagrado, el bosque sagrado, la montaña sagrada, la montaña de los dioses. Ese mundo subjetivo es el que nosotros hemos perdido la capacidad de descubrir. El valor del locus se entiende como aquella relación singular
y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar. ¿Por qué singular y a la vez universal? Cuando hablábamos o comparando estos sembradíos de arroz en esta imagen de los chinos y hacemos una relación con Machu Picchu, claro, en las dos vemos terrazas. Se llegaron a unas soluciones similares, no iguales, similares. Por lo tanto, son universales. O sea, porque eso yo he visto, no, eso yo he visto en el Perú, pero también he visto en China. Entonces, son situaciones, son universales, pero a la vez son singulares, pequeñas cosas que lo hacen propia del lugar. Uh-huh. Aquella relación singular nos permite hacer evidente algo irreducible a la mirada común. Aquella relación singular nos permite hacer evidente algo irreducible a la mirada común, concepto válido tanto para arquitectura como el arte. Un artista, un pintor, nos hace evidente algo irreducible a la mirada común. Los expresionistas hacían algo evidente e irreducible a la mirada común. Los fauvistas hacían evidente algo irreducible a la mirada común, algo irreducible a la mirada común. La persona que habita sin conocer, nosotros desmenuzamos ese universo. El entender el lugar, el sitio y su entorno a través de estas relaciones nos permiten generar forma. Ojo con esto. Entender el lugar, el sitio y su entorno a través de estas relaciones nos permiten generar forma. La forma no se impone, la forma se descubre en un proceso. Lo que ustedes están aprendiendo es parte del proceso proyectual, que sumado a estas formas de entender lo que nos rodea, de entender la realidad, nos va a permitir hacer esto que llamamos arquitectura. Esta es una imagen, ya les he visto este proyectito de Álvaro Siza. Entonces, cuando le vemos, simplemente esta fotografía nos está hablando del lugar. Y el proyecto, esta piscina, estos muros que conforman esta piscina, aparecen como pinceladas, ¿no? No hay una imposición. El suelo, como estamos acostumbrados, y la imposición del objeto, ¿no? Aquí, como decía Stephen Hall, ¿no? El proyecto tiene que hablar del lugar. Entonces, aquí hay ciertos elementos dispuestos en este universo de manera sutil que establecen una relación entre lo nuevo y lo existente para determinar un nuevo lugar, porque ya no es el mismo. Este lugar sin la piscina, o sea, ya no existe. Ya que hay una transformación, se transformó el lugar. El lugar se alteró. Pero el objetivo del arquitecto es cómo alteramos, cómo no anulamos al lugar. Hemos visto también esta casa Malaparte, que vemos una casa, ¿no? Pero vemos, es una casa y un mirador. Entonces, ¿qué es esto de lo subjetivo de la arquitectura? Es ese algo más. Ese algo más. ¿Puede ser una casa? Sí, una casa y. Esta es una casa y un mirador al infinito. Es una casa mirador. Cuando vemos aquí es un mirador. Pero luego dice, pero también es una casa. Cuando hablamos de la obra de Frank Lloyd Wright, esta famosa obra, La Casa de la Cascada. Él hizo una casa, pero de la cascada. O sea, es un valor adicional. Eso es subjetivo, es un valor adicional. La casa de la cascada. En la casa como mirador. El locus, esta noción del lugar y del tiempo, parece inexpresable racionalmente.
ya que comprende una serie de valores que están fuera y más allá de los sentimientos que experimentamos al captarlos y que podría ser explicado bajo el concepto del aura. Entonces, vamos, conceptos. Habitar, locus, representación de la realidad, paisaje, transformación constante y el aura. El aura es aquello que hace única a cada obra de arte. El aura, como apunta Benjamin, está atada a su aquí y a su ahora. La arquitectura es única e irrepetible. ¿Por qué la arquitectura es única e irrepetible? Porque pertenece a un lugar, porque está sujeta a las condiciones de una cultura. Por lo tanto, es única e irrepetible. A pesar de que vivamos, entre comillas, en un mundo globalizado. Siempre va a haber particularidades que van a hacer que esa obra sea única e irrepetible. Y no se trata de hacer algo extraño para que sea única e irrepetible. Simplemente tenemos que tomar en cuenta las cualidades del lugar y de la cultura de sus usuarios. Con eso que se tome en cuenta adecuadamente, esa arquitectura, lo que llamamos arquitectura, aparece. Siempre vamos a hablar también cuando hay conversaciones en la facultad, se habla de arquitectura buena y arquitectura mala. No hay arquitectura mala. No hay arquitectura buena. ¿Hay arquitectura o no hay arquitectura? Cuando ustedes abren la ventana de su cuarto, ven una ciudad entera. Vemos un sinnúmero de construcciones. De ese sinnúmero de construcciones, algunas podrán ser llamadas también arquitectura. Las que no, son simplemente construcciones. No hay arquitectura buena, no hay arquitectura mala. Arquitectura es aquella que vimos, ¿no? Es aquella en la cual se reflejan unas formas de habitar. Y si refleja unas formas de habitar, va a reflejar las particularidades del locus. O nace de esa mirada mirada minuciosa, ¿no? De esa mirada, valga la redundancia, curiosa, de mostrar, de descubrir los valores. Entonces, repito, ¿qué es el aura? El aura es aquello que hace única a cada obra de arte. El aura, como apunta Benjamin, está atada a su aquí y ahora. A su aquí y ahora. ¿Por qué a la hora? Es tiempo, ¿no? Y aquí viene eso de dotación de sentido y alteración y pérdida de sentido. Está sujeta a ese mundo cíclico. Está atado a su aquí y a su ahora. Puede trascender, pero otras pueden desaparecer. El aura es aquello que hace única a cada obra de arte. El aura, como apunta Benjamin, está atada a su aquí y a su ahora. Es decir, cada obra de arte tiene un tiempo y un espacio determinado, que sigue un trayecto a partir de su creación. La obra de arte tiene, según Benjamin, su unicidad, es decir, su aura. Cada creación es única y aunque puedan existir falsificaciones o reproducciones de ella, no puede haber otra que recorra su trayecto espacio-temporal. Entonces aquí podemos entender eso de el por qué no ser historicistas. Bueno, no digo que no sean, van a ser. Muchos de ustedes van a tomar una decisión y no digo que no lo hagan, no, para que esto luego se haga evidente. Porque cuando nosotros nos hacemos fan de una forma de hacer, claro, estamos expuestos a realizar falsificaciones
O reproducciones mecánicas. Por ejemplo, yo soy hincha a muerte de Mies van der Rohe. Y ya, yo podría decir, no, es que voy a como yo soy hincha de Mies van der Rohe, entonces voy a hacer, mi primera obra va a ser la Farnsworth, pero no en Estados Unidos, va a ser aquí en la mitad del mundo. Entonces voy y pago una Farnsworth aquí, ¿no? La Farnsworth es única, irrepetible, pertenece a un lugar, se hizo en función de un lugar, no puede reproducirse. Está ahí para ser observada, para ser estudiada, para descubrir cómo Mies van der Rohe llegó a eso. El análisis de una obra nos permite determinar el objetivo de un estudio de referente. Es que ustedes descubran el proceso de cómo llegó, no en cómo se hizo, cómo es, ¿no? Sino para luego repetirlo, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo llegó Mies van der Rohe a esa decisión? Y ese proceso es el que ustedes tienen que apropiarse, ese sí, apropiarse. Cada creación es única y aunque puedan existir falsificaciones o reproducciones de ella, no puede haber otra que recorra su trayecto espacio-temporal. Cuando en el bosque encontramos un túmulo de 6 pies de largo y 3 pies de ancho con forma de pirámide dada con la ayuda de una pala, nos volvemos serios y algo dice dentro de nosotros. Aquí está sepultado alguien. Esta es la arquitectura, cuando nos cuentan cosas. Entonces aquí vemos lo que dice Adolf Loos, ¿no? Una tumba. Cuando nosotros decimos tumba, ya en la mente de cada uno de ustedes aparece una imagen. Aparece una imagen. Pero diferente. Diferente en cada uno de ustedes. No aparece la misma tumba. Aparecen imágenes, aparecen recuerdos, aparecen situaciones. Muchos se trasladan al velorio de un amigo, al velorio de un familiar. Eso, esa transmisión, esos significados, ese mundo de imágenes que aparecen en su mente, es ese lado subjetivo al que nos lleva la arquitectura y no necesariamente el objeto. No necesariamente el objeto. Hay una frase de Mies que dice, el objetivo de la arquitectura no es el objeto en sí, pero es su ineludible resultado. Ojo lo que dice Mies van der Rohe. Mies van der Rohe. El objetivo de la arquitectura no es el objeto en sí, pero es su ineludible resultado. El objetivo no es en sí el objeto, va más allá del objeto. Pero al final vamos a tener que ser un objeto. Y no debemos quedarnos en el objeto. O sea, hay que romper esos límites. La arquitectura no se impone el lugar, sirve para explicarlo. Aunque mucha de la obra de Stephen Hall no lo hace. Yari Joel Quintana. Sí, Yari, presente. ¿cómo estás? ¿Qué entendiste de esta clase? Bueno, un poco de la manera de verlos. Un poco se hablaba recuerdo de los paisajes. Que como dijo usted, que no es un paisaje, sino está un nombre. Es decir, porque yo pensaba que un paisaje era como vemos a la naturaleza. Sin embargo, eso me quedó en la cabeza que tiene que estar una persona. Sí, una persona. Porque comienza una dotación de sentido. Exactamente. ¿Y esa dotación de sentido qué es? ¿Cómo podrías definir? ¿Qué es la dotación de sentido? ¿Cómo tal vez pueda ser la manera de ver? ¿Qué es la dotación de sentido? Gracias, Yari. Miguel Lozano, ¿qué es esa dotación de sentido? Cuando yo estoy Eh, dotando de sentido a algo, ¿qué estoy haciendo?
Eso profe, era lo del aura, algo así. No, Que a algo, ver, todo es, le cuando se doy, hace algo, le doy otro punto al que me diga, porque ya le dije, le doy otro punto a quien me diga cuando nosotros estamos dotando de sentido a un lugar, ¿qué estamos haciendo? Un punto. no sé si estoy bien, pero cuando se dota de sentido a algo, se lo está transformando. 2 puntos. ¿Qué estamos haciendo? Habitando. Habitando, 2 puntos. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no tengo miedo de dar puntos. Daniel. Yo no tengo miedo de dar puntos. A ver, ¿cómo te llamas? Daniel Villarreal. Daniel Villarreal. Pamela, por favor. Daniel Villarreal, 2 puntos al sumativo. Ya le Claro, anoto, profe. estamos modificando, estamos dotando de sentido, claro, estamos modificando. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Miguel Ángel Carlos Lozano. Sí, estás Sí, profe. modificando, porque ya deja de ser simplemente naturaleza. Estás modificándolo simplemente con la acción de observar y sobre todo de dotar de sentido. Pero en general, más abierto, estás habitando. Vas por un bosque con tus amigos, no, estás habitando. Te vas por una calle y cuando estás por esa calle y te acuerdas de tus abuelos, no, es que acá estás habitando. Ya, inclusive está marcado en tu cabeza, estás habitando. Medio punto, un punto a Miguel, ya. Pero en general, la dotación de sentido es habitar. Estamos, a ver, vamos. Sí, Miguel. Sí, Miguel, profe. ¿qué más opinas? ¿Qué nos puedes decir? Es un juego de estas relaciones. Un concepto le agarra a otro concepto. Una palabra le agarra a otra palabra. Entonces hemos hablado de habitar, hemos hablado de dotación de sentido, hemos hablado de locus, hemos hablado de aura, que quizás el resultado es el final. El aura podríamos entenderse como el resultado final. Por ejemplo, cuando nos vamos a una ciudad, no sé si se habrán ido, me imagino que a Cuenca. No, es que Cuenca, qué bonito, se siente tranquilo, no sé, ese no sé es el aura, porque ya está impregnada en esa ciudad. Una serie de situaciones que nos evocan a recordar eso. Eso que no sabemos, pero que pertenece a. Eso que no sabemos, pero que pertenece a. Cuando ustedes pasan a medianoche, digamos ahorita que está todo peligroso, imaginémonos pasar un domingo a las 8 de la noche por la Mariscal. Jennifer Méndez. Jennifer Méndez. Jennifer Méndez. Gabriel Jari. A ver, voy a comenzar a tomar lista. A ver, veamos. Vamos. Sí, profe, presente. ¿Conoces la Mariscal? Gabriel. No, profe, no me suena. No conoces. Entonces, a ver, ¿quién conoce la Mariscal? A ver, ¿quién levantó la mano? Por ahí levanta. A ver. Josué. ¿Conoces la Mariscal? ¿Sí? Josué. Sí, buenas noches, profe. Sí. Sí, ya. Imagínate pasar por la Foch a las 9 de la noche de un domingo. ¿Qué se te viene a la mente? Discotecas. A ver, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con la situación? No te digo que me describas el lugar. ¿Qué situación es un domingo a las 9 de la noche? Lo que es peligroso. La Es delincuencia. peligroso, es peligroso. Todo uno dice, no, es peligroso. Ese es el aura. Pero tú dices, el jueves, no te irás por la Foch el domingo, eso es votado, no pasa nada ahí, es votado. Ese es el aura, sea positiva o negativa. Es eso que luego el resultado de un sinnúmero de situaciones,
sumatoria de diferentes características, migración, abandono, no hay vivienda, una sumatoria de cosas hace que sucedan cosas. Y esas cosas que no tienen una descripción así puntual, ya, dices, ah, no, eso es, solo eso sientes en la Mariscal. Peor aún si te digo, vámonos al tejar a las 10 de la noche de un domingo también, ¿no? Son situaciones propias de los lugares. Eso es y eso quizás es el resultado de todo un proceso. Se construye un aura, claro, con el tiempo también. Pero este es un juego de palabras y siempre va a estar presente el habitar. Y eso que siente Josué es cuando está caminando, eso es habitar. Es descubrir el lugar. Estás habitando, sea positivo, sea negativo. Cuando alguien ya conoce, ¿no? Por dónde te vas, por dónde no te vas, estás habitando. Estás habitando, conoces. A ver, vamos. Gracias. A ver, vamos. Jorinde. ¿Jorinde? ¿Nájera? Jorinde, Nájera. Las mujeres están faltando. Vamos a... Cruzcaya. Presente, profe. Allá. Vamos. A ver, Cruzcaya. ¿Qué es este juego de palabras? ¿Qué opinas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí se entiende. Todo en sí se conecta. Y bueno, hablando desde lo que era habitar, del conocimiento del lugar, luego cómo se relaciona con la arquitectura y la realidad, asimismo con el paisaje. Y sobre el aura que usted nos comentaba, que fue lo que me pareció mucho, bueno, muy importante, sobre todo porque hay lugares que en verdad generan paz hacia las personas y lugares que nos generan intranquilidad. Y eso se puede construir. El aura se puede construir. Cruzcaya. Esto con proyectos, ¿ves que hay relación o no hay relación? Con diseño básico en su caso. Sí, yo considero que hay espacios que al construir como que tienen su objetivo. Supongamos, usted va a construir un lugar para diversión, no va a ser lo mismo que generar un lugar para, yo qué sé, para adultos mayores. Ajá. Entonces, cada uno como que tiene su objetivo. Y su particular, y la hace único e irrepetible. Es como hacer un traje a la medida, ¿no? Tú te vas donde un sastre, hablábamos, me acuerdo, hay un lugar en el centro donde te hacen botas a la medida, botas personalizadas. Es que a mí me gustan las botas de las Dr. Martin y dicen, no, pero yo quiero hacerle este cambio, ¿no? Y te hacen ahí, o sea, te hacen, es como hacerte a la medida. ¿Qué es lo genérico? Y ustedes se van a encontrar con otro tema también, que es la arquitectura genérica, ¿no? La arquitectura genérica es los conjuntos habitacionales, es donde el hombre cuando compra, las familias que compran en esos conjuntos donde todas las casas son iguales, entonces ya comienza a modificar su espacio. Porque, no, es que yo, este cuarto, como no voy a tener dos hijos, entonces este dormitorio que va a quedar, le voy a hacer un estudio, o le voy a hacer otro espacio. No, entonces en este espacio alguien puede decir, no, sabes que estos dos dormitorios mejor hagámosle uno solo para que tenga un espacio grande y los dos hermanos. Entonces comienzan a botar paredes. Me falta el cuarto yo me voy a comprar las dos torres, lavadora y secadora y no me alcanza, entonces me voy a hacer un espacio, me voy a construir atrás. Entonces el hombre va modificando, adaptando, transformando. Le está haciendo un traje a la medida. O sea, ese trajecito es como los Dr. Martens que les digo, no, me compro unas Dr. Martens y luego les llevo ya para que me personalicen. Entonces, eso ya es una forma de apropiación. Apropiarse. Y con lo que estás haciendo en proyectos Cruzcaya, ¿cómo le ves la relación? ¿Puede servir lo que estamos hablando o no sirve lo que estamos hablando? Sí, sí nos sirve. ¿En qué medida?
Como le comentaba, al momento de buscar la finalidad del proyecto. Ya. Seríamos, ajá. Ok. Daniela, gracias, Cruzque. Daniela Alejandra. Sí, profe. Así mismo, ¿cuál es la relación que puedes tener de esto? ¿En qué crees que te podría servir lo que estamos hablando en diseño básico? ¿O no hay relación? No, sí, creo que todo lo que nos enseñan, tanto en esta materia como en las otras, nos sirve bastante en taller. Ya sea que igual nos ayuda a comprender como lo que es el arte, así. Que el arte, usted nos decía que es el reflejo de la realidad. Igual ahora con esto del paisaje, que nos dijo que no es lo mismo que el paisajismo, nos logra aclarar varias cosas. Igual con esto que nos dicen sobre el habitar y todo eso nos sirve bastante para taller, ya que ahí aplicamos todo esto. Esto es lógico, todo esto es para proyectos. Ahora, pasamos a otro caso. Vamos a hacer un debercito, bueno, aparte del de... Vamos a interpretar su lugar. Van a tomar su espacio de descanso, ¿ya? Su espacio de descanso. Y lo van a representar a través de un dibujo. ¿Qué técnica vamos a utilizar para representar su espacio, su dormitorio, ¿no? Representación, perdón. Esa representación. Vamos a utilizar el purismo. La técnica del purismo. Cuando hablábamos de purismo, ¿qué decíamos? ¿Cómo representaba la realidad del purismo? Con colores puros. De Le Corbusier, ¿cuál era el proceso? No eran los colores puros. ¿Qué me puede decir? Le doy otros 2 puntos al que se acuerde. ¿Qué hacía en el purismo Le Corbusier? ¿Cómo? Es abstracto. No, sí, es abstracto. Todas las vanguardias son abstractas. ¿Qué hacía en el purismo para representar la realidad? ¿Qué herramientas utilizaba? Digo, ¿qué herramientas utilizaba? Y que ustedes El ya dibujo saben. arquitectónico. Ya, ¿cómo le utilizaba el dibujo arquitectónico? O sea, dibujaba los objetos y no podían ser modificados. Dibujaba los objetos que no podían ser modificados. Ya, el objetivo del purismo era, en sus representaciones, a través del dibujo arquitectónico, mostraba los objetos que no pueden modificarse, es decir, los objetos útiles que ya no pueden modificarse, como una guitarra, una botella puede ser gordita, pero al final es el mismo criterio para hacer una botella. La silueta de una guitarra no puede cambiar. Entonces representaba a través del dibujo arquitectónico esa realidad. ¿Y cómo utilizaba el dibujo arquitectónico en el purismo? Le Corbusier. Diosefán. ¿Qué utilizaba? Tú me dices, si yo les digo, no vamos, o sea, ojo con lo que voy a decir. Vamos a representar a través de la técnica del purismo su lugar de descanso. No digo que dibujen elementos perfectos, los elementos funcionales que ya no pueden ser modificados. No, eso aparte, eso es otra cosa. Eso es lo que se enfocaba el purismo. Acá lo que digo es utilizar la técnica del purismo para dibujar su espacio. Vamos acá. Entonces, ¿quién me dijo esto ¿Quién habló? ¿Compañera? ¿Fue una compañera? Yo, profe, le dije eso de dibujo arquitectónico y que los objetos no pueden ser modificados. Ya, ¿cómo te llamas? Pamela Carrera. Pamela. Ah, ya, Pame. Ponte 2 puntos. Ya. Ya, profe. A ver, pero ¿cómo se utilizaba el dibujo arquitectónico? ¿Quién me dice eso? ¿Cómo utilizaba? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Profe, el dibujo arquitectónico se representa de manera, o sea, sencilla, o sea, elemental y sin detalles. ¿Cómo? No te digo que... ¿Cuál es la característica? ¿Cómo? ¿Qué utilizaba? ¿Cómo utilizaba las plantas cortes fachadas? ¿Cómo las utilizaba? ¿Cómo las utilizaba? ¿Quién se acuerda?
¿Ah? Planos. Planos, es que el plano, valga la redundancia, son planos. Pero ¿cómo utilizaban las plantas, cortes y fachadas? A ver. ¿Quién? O sea, acuérdense. ¿No se acuerdan? 2 puntos más. ¿Qué viste? Una parece que habla y habla, verán, ustedes tienen que estar pilas. Ya no estamos en colegio. Esta presentación era presentar. ¿Cómo era? Ahí está. ¿Qué hacía con las plantas cortes? Si ven ¿me confirman? Si ven la diapositiva. Pues Me sí, profe. confío. A ver, ¿qué vemos aquí? ¿Dónde está expresada la planta, el corte y fachada? ¿Cómo está expresada en este cuadro la planta, el corte y la fachada? ¿Quién explica? Me dicen, ¿él se atreve? A ver, hasta contar 2 puntos, hasta contar 5. ¿Quién se atreve? Atrévanse. En 2 dimensiones. ¿Cómo? ¿Qué cosa? En 2 dimensiones. Es que, claro, la representación son 2 dimensiones, pero ¿cómo utilizaba planta, corte, fachada? Inclusive perspectiva. Aquí. Entonces, ya no solo es las 2 dimensiones. De Por ejemplo, manera ¿cómo te...? ortogonal. Puede ser aquí puede decir axonometría, pero ¿cómo se les utiliza? ¿Dónde está? Se podría ver que en 2 dimensiones la planta, la profundidad, como un corte y fachada a su mismo tiempo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dijiste la última palabrita que no dijiste? Al mismo tiempo. A ver, repítelo. Estructura bien la explicación utilizando esa palabra. Se podría encontrar a los 3 aspectos del dibujo arquitectónico al mismo tiempo, que sería planta en 2 dimensiones, que se puede ver en los círculos, la profundidad y las fachadas de frente. Ya, aquí está clarísimo. ¿Cómo te llamas? Díaz, Jairo Díaz. Ya, póngale 2 puntos para Melita Díaz. Aquí estás representando unos elementos al mismo tiempo. Planta, corte, fachada. De manera simultánea. No están separados como estamos acostumbrados nosotros. Aquí al lado está la planta, acá al lado está la fachada, acá al lado está, y en otra lámina está la axonometría, y en otro lado está el corte. ¿No? Están en un mismo elemento representados o de manera simultánea están utilizadas plantas, cortes, fachadas, axonometría. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? A ver. Entonces, el único objetivo aquí es a través de la técnica del purismo, de utilizar de manera simultánea en un solo dibujo, planta, corte, fachada, perspectiva, dibujar su espacio. Becker Villarreal. ¿Estamos claros? Becker. Sí, profe. Buenas noches. Ya. Entonces, miren, nosotros tenemos que abrir un poquito, atender. A veces parecen que estas clases, a ver, tenemos que romper lo que pasaba en el colegio, ¿no? Que primero que una materia no tenía nada que ver con las otras. Segundo, que eran lineales. Tercero, que hay que estudiar al final, ¿no? Para el examen. No, se rompe esas linealidades. Sino es que hay que estar descubriendo cosas en cada clase. Están contando cosas que son de directa aplicación.
Entonces, ahora vamos a aplicar la estrategia de representación de la realidad del purismo, que consiste en utilizar el dibujo arquitectónico de manera simultánea todos los aspectos de planta, corte, fachada, axonometría, para dibujar su espacio de descanso. Ese es el trabajo para el día martes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto y vamos a hablar de los significados. Vamos a hablar primero de lo común. Ahora todos van a partir de algo común y luego vamos a encontrar significados. De aquí ya vamos a hacer clases más prácticas y teóricas. Prácticas y para entender todos los conceptos que vamos a abordar. Entonces vamos a abordar el lado subjetivo, vamos a llegar a lo subjetivo, pero desde la generalidad. La generalidad es la manera de representar común a todos, que es el purismo. Levanten la mano si estamos, por favor, claros con respecto a la tarea. Profe, una pregunta. Buenas tardes. En este deber igual usamos color, ¿verdad? Claro, puede ser que pinten o puede ser collage. Alguien podría hacer, no, yo voy a hacer con cartulinas de diferentes colores y en vez de dibujar, o sea, voy a hacer unas plantas fusionadas, pero con diferentes colores, tipo collage. Sí, pueden utilizar el color. Gracias. Ujú. ¿Listo? Profe, yo tengo una Ujú. pregunta. Ujú. Para representar nuestro lugar de descanso, o sea, ¿se representa literalmente todo lo que contenga ese lugar o pueden ser varios elementos? Claro, puede ser como la arquitectura, como el arte rupestre, no todo, lo principal. Si vieron que era el hombre cazando, entonces eran los animales y el hombre cazando, y el entorno era difuso, o como en el expresionismo, que acá puede ser, no está toda la realidad, ¿no? El fondo está difuso, está perdido, o sea, no necesariamente todo, porque es un proceso de abstracción, es un proceso de selección de lo que quiero mostrar. Y justamente es interesante la pregunta que dice la compañera, porque quizás lo que va a representar de esa realidad es lo que a ella le interesa, lo que a ti te interesa, ¿no? Quizás no va a estar ciertos elementos, no, esto de este mundo, que de todo lo que yo tengo, quiero que aparezca en mi representación de mi lugar, este elemento. ¿Sí? Es una decisión. Aquí están dotando de sentido el lugar. Están descubriendo lo que tiene sentido en su lugar. Y ya le están dando un real valor porque ya están filtrando, ¿no? Este dibujito es como un filtro. Hay una serie de decisiones de lo que quieren mostrar y de lo que no quieren mostrar. Quizás alguien pueda mostrar lo que no le gusta, intensificar lo que no le gusta, otros lo que me gusta. Entonces, una decisión casi de las vanguardias, ¿no? Que es una decisión, ¿qué quiero mostrar de esta realidad? Gracias por la pregunta, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, profe, o sea, lo que yo más o menos lo estaba visualizando era como con los ejemplos que vimos la clase anterior, sería, digamos, yo qué sé, dibujar un sofá y también una lámpara y algo así, o sea, a eso se... Exacto. Alguien podría decir, no, ¿sabe qué? A mí no me interesa, es que de este mundo de cuatro paredes no me interesa nada. A mí me gusta mi silloncito y mi lámpara. Y pra, pra, pra. ¿Sí? Pero ojo, no estoy diciendo que es yo quiero que representen su espacio con la técnica del purismo, no representar lo que el purismo buscaba. El purismo buscaba los elementos funcionalmente perfectos, entendidos desde su punto de vista como... No, eso es el objetivo. Yo quiero que representen su realidad, lo que les interesa de su realidad, de su espacio, a través de la técnica del purismo. No sé si me hice entender ahí. Sí, profe. Ya. Ese es un trabajito que se va a ir modificando, cambiando. Ya vamos a trabajar desde aquí. ¿Alguna otra pregunta? Alex. No, profe, perdón, se me quedó de levantar la mano.
Ya. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes y por favor, Pame, te agradezco mucho. Dame una mano con eso para que todos estemos claros con lo que tenemos que hacer para el martes. Y Ella, profe. ya, gracias, Pame. Y también finalmente para acabar la clase, 1000 disculpas por lo que no pude estar el día martes en clases. Tuve que acompañar a un familiar directo a una consulta médica que tenía que estar como representante legal. 1000 disculpas y nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana y un buen remate. Profe, una preguntita, un inconveniente. Dime. Sí, mira, lo que pasa es que estaba con problemas del internet y no sé si se subiría mi bitácora. No sé si le podría ver si se le llegó, profe, porque se le mandé y luego otra vez me pidió que le mande, entonces no sé. Yo pedí una sola vez. No, la página me volvió a pedir que le cargue, entonces no Ah, sé. ya. Ahí está. Ah, sí, profe, sí se le ha enviado. Gracias. Ya, señoritas, señores, entonces que les vaya bien mañana en proyectos. Que pasen bien. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.